10:25 de la mañana. Voy a saludar al presidente de la Comisión Séptima, el senador Miguel Ángel Pinto. Senador Pinto, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Muy buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los televidentes. En tercer debate tendría que pasar por allí la reforma a la salud. Por eso la importancia, ayer lo informábamos, de su elección como presidente de esta comisión. Pero hoy, pues, es tema de discusión un decreto. El decreto 0858, donde muchos de los críticos están diciendo que tienen fuerza de ley, es decir, que tendrían que pasar por previa aprobación del Congreso varios de sus artículos. Senador Pinto, ¿qué piensa de este decreto? Bueno, mire, nosotros también lo vimos con sorpresa, aun cuando, digamos, parte del texto habíamos visto una publicación hace un tiempo atrás, pero obviamente entendíamos que tenía que surtirse primero el trámite en el Congreso. Ayer, después de la posesión nuestra, los medios lo registraron, el ministro del Interior también abrió unos canales, unos puentes de conversación con la comisión, de participar por primera vez el gobierno en los debates, que ha sido el gran ausente en la Comisión Séptima, y veíamos con optimismo que podíamos adelantar un debate serio, responsable de cara al país, con la reforma a la salud que hoy está en trámite en nuestra comisión. Nos sorprendemos ahora con la expedición de un decreto que, a mi juicio, desde el punto de vista jurídico, tiene muchos vicios y es inconstitucional. Primero, viola la reserva legal, tiene una facultad que está exclusivamente en el Congreso de la República de hacer modificaciones de leyes, porque no son temas reglamentarios solamente como lo han expresado. Además, extralimita esas funciones de reglamentación en muchos de sus articulados. La función misma contempla normas que incluso ni siquiera nosotros en una ley ordinaria como es que está en trámite en la Comisión Sexta podríamos modificar, porque son temas de leyes estatutarias. La eliminación de las funciones que hoy tienen las EPS, el traslado de las funciones de reordenamiento a los entes territoriales, a los gobernadores, a los alcaldes, y manteniendo unas el gobierno nacional sin delimitarlas, va a generar un gran conflicto en la prestación del servicio. Ahora son los entes territoriales los que tienen que decirle a la gente en cuál CAP los van a atender. Entonces, si tienen que acudir para la prestación de sus servicios a un alcalde o a un gobernador. Y si no le soluciona el problema el uno ni el otro, porque tiene un conflicto de competencias, el único que va a terminar pagando aquí los platos rotos es el usuario. El que se enferma necesita que haya una atención pronta, rápida, en el primer centro médico que lo puedan atender, y que lo manden de Bogotá para Antioquia, de Antioquia para Santander, o de Santander para Barranquilla, porque su EPS presta los servicios allá. Eso le va a generar un conflicto, va a acabar de eliminar lo poco que hoy queda del sistema de la salud. Este es un decreto totalmente y abiertamente inconstitucional. El canal del Congreso sigue abierto en la Comisión Séptima para hacer el debate de cara a la opinión pública, que la gente pueda desarrollar y saber cómo va a quedar su sistema de salud, que lo hagamos de manera pública. Esa fue la invitación que hicimos en el día de ayer, invitación que nosotros recogimos de muy buen agrado del ministro del Interior, pero hoy parece que el ministro de Salud sigue en su posición de ir en contravía del Congreso de la República, de no respetar su independencia y de no dejar tramitar el proyecto como debe ser en la entidad que corresponde. Sí, senador Pinto, ustedes, además de estos puntos que me hace, es decir, el tema de la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida, ¿ese es un artículo para usted inconstitucional del decreto? No, son muchos, pero ese es entre otros, porque eso está reglamentado en una ley, que es la Ley 100. Es la que establece, digamos, cómo se hace el tema de la organización de la salud, quiénes son los responsables, los aseguradores, los garantes. Hoy este decreto deja sin garantes, nadie va a responder, delimitan las funciones a los entes territoriales, en muy buena parte le trasladan la responsabilidad, pero no los recursos ni las funciones específicas para hacerlo, y eso solo se puede modificar por ley, porque es que el decreto modifica la Ley 100. En esta materia, y la ley solamente puede ser modificada por otra ley. No tienen facultades reglamentarias. La Ley 100, si las dio en algún momento al gobierno, son facultades que se dan por 6 meses en aquella época. Hoy el gobierno no tiene facultades de reglamentar este tipo de leyes, sino es el Congreso de la República el único que tiene la competencia legal. Por eso le digo, el tema del sistema de salud está supeditado en muy buena parte a la reserva legal, que es la que está violando este decreto. Pero son muchos puntos. Mire, las fuentes de financiación.
el gobierno hoy con este decreto ni siquiera sabe cómo van a financiar lo establecido en este decreto, al punto que lo llevan a decir que hay un poco de temas que se tendrán que hacer en 3 o en 6 meses o en un año, porque no tienen los recursos para poder implementar este sistema que es totalmente nuevo, que transforma de manera radical todo el sistema de salud de los colombianos a través de un decreto, cuando esa transformación debe hacerse desde el punto de vista legal y el único competente constitucionalmente es el Congreso de la República. ¿Esta es la reforma en el decreto? Es la reforma, por supuesto. Si este decreto tuviera la fuerza legal para entrar en vigencia y si tuvieran las facultades, pues estaría sobrando, por supuesto, toda la reforma que está hoy en trámite en el Congreso. ¿Para qué radican una reforma si la pueden implementar por vía de decretos? Si la ley los facultara para hacerlo vía decreto, ya lo hubieran hecho, lo hubieran haber hecho hace mucho tiempo, antes de acabar con la salud de los colombianos, que muy difícil hoy su proceso de recuperación. Si tenían esa facultad de hacerlo reglamentariamente, ¿por qué no lo hicieron desde que comenzó el gobierno? Han venido tramitándolo como corresponde en el Congreso con la radicación del proyecto. Hoy estamos en el debate, en el tercer debate, esperando las últimas ponencias y la explicación que nos dé el ministro de Hacienda la semana entrante, que ha sido citado, para conocer las fuentes de financiación y poder darle curso ya a abrir el debate. En eso va el Senado de la República. Ellos han insistido 3 años en el Congreso. Hoy lo sacan reglamentariamente. Si esa facultad la tenían, debieron haberlo hecho desde el comienzo. Ellos saben que no tienen esa facultad para expedir este decreto. Pero si se pudiera, por supuesto que estaría sobrando el proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República. Senador Pinto, ¿usted cree, y se lo va a preguntar muy directo porque me imagino que ya lo leyó en redes sociales, ¿cree que esta es la reacción del Gobierno Nacional a su elección como presidente de la Comisión Séptima? Bueno, esa es una interpretación que vienen dando muchos sectores. Yo esperaría que no fuera por eso, porque como lo dije ayer, nosotros lo que hemos expresado es algo que lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, todos los que han estado ahí en la mesa del equipo nuestro, es la invitación al gobierno a que vaya a la Comisión Séptima a hacer el debate, a concertar, a discutir de buena forma de cara a la opinión pública, y lo que ratificamos fue ayer. Ayer se abrió una gran expectativa con lo expresado por el ministro de Interior, que lo vimos en una muy buena disposición de que el gobierno fuera a hacer el debate y que pudiéramos tratar de sacar una muy buena reforma del Congreso de la República. Hoy parece que no es la idea que tiene el ministro del Interior. Sorprende, sí, que después de la elección hayan sacado este decreto, y eso es lo que algunos han llevado a pensar que es una retaliación por las posiciones que nosotros tenemos en torno a lo que ha sido la reforma del gobierno nacional. Pero si el obstáculo fuera yo para que se sacara una muy buena reforma en el Congreso de la República, si por esa razón fuera, yo no tendría problema, porque me interesa más el país que cualquier otra cosa, de salirme incluso hasta el propio Congreso. Pero el obstáculo no soy yo, es la iniciativa que tiene este gobierno desde el comienzo. Acuérdese que la primera ministra de este gobierno lo planteó desde un comienzo, que iban a generar una crisis explícita, que iban a acabar con el sistema para poder argumentar y justificar la reforma a la salud. Y eso lo hizo después el presidente con su chuchuchú. Eso no es un tema nuevo. Este decreto que está saliendo acá, con toda seguridad se va a caer en la Corte Constitucional, y lo que van a decir es que la Corte Constitucional es un palo en la rueda, que también está haciendo un golpe blando cuando son ellos los que se están extralimitando en sus funciones, y este decreto se tendrá que caer. Aquí los responsables del caos somos todos los colombianos, excepto el señor presidente de la República, que es el que tiene la gran responsabilidad de sacarlo adelante. Se han equivocado de grave manera. Nosotros queremos abrir ese puente en esta legislatura porque el país está reclamando una reforma a la salud. El país está reclamando que se le solucione sus problemas de medicamentos, de atención médica. Los pacientes se nos están muriendo. Esto es urgente. Y lo que le hemos dicho al gobierno es: sentémonos por el bien de todos los colombianos, de manera pública, abierta, a sacar una buena reforma. Pero cuando uno ve hoy el decreto de parte del ministro de Salud, que sacan este decreto, pues uno ve una contravía en esa disposición. Ayer había un poco de optimismo en la relación que pudiera establecerse entre el Congreso y el gobierno a través de lo expresado por el ministro de la cartera política, y hoy pues obviamente amanecemos con un pesimismo tal que creo que esto no va a llegar a buen puerto. ¿Lo va a demandar, senador Pinto?
Se está haciendo un estudio, un análisis, hay muchos que lo están expresando hoy. Estamos revisando con nuestros equipos, no solamente yo, sino todo el equipo de comisión, con los diferentes asesores, para revisar punto a punto, artículos por artículos, para poder entrar a tomar esas decisiones, pero creo que vamos a terminar, por supuesto, demandando muchos de los articulados que tramitan las funciones, como le digo, reglamentarias, que modifican el tema de reserva legal, y que obviamente es un proyecto, un decreto que para nosotros es abiertamente inconstitucional. Y está en ese proceso, y creo que todas las entidades están en ese mismo ejercicio de hacer un análisis. Llevamos apenas pocas horas de conocer los textos que nos obligaron a sentarnos a revisar cada uno de los análisis, y nosotros vamos a continuar con el trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima, que es donde corresponde, paralelamente a la demanda o a la suspensión que pueda hacer la Corte Constitucional de los decretos en esta extralimitación de funciones, que creo que va a terminar en eso, pero eso no va a parar el trámite y la discusión y el debate en la Comisión Séptima, a la que seguimos invitando al gobierno a que haga presencia en la Comisión Séptima, le ponga la cara al país y hagamos una discusión de los argumentos de ellos, de los argumentos nuestros y, por supuesto, fundamentalmente de los argumentos de los diferentes actores del sistema. Sí. Senador Pinto, ¿la posición suya frente a la reforma cuál es? No, la posición mía ha sido pública desde la primera reforma. Nosotros no hemos compartido muchos de los pilares de este nuevo modelo, porque es un nuevo modelo. Yo, en mi tema personal, nunca me ha gustado un modelo estatal de la salud, sino un sistema mixto. Nosotros ya vivimos la época del Seguro Social, cuando la salud la manejaba el Estado, que fue un fracaso absoluto, total. La corrupción la carcomió. No quiere decir que este sistema mixto no lo haya tenido. Lo tuvo y lo ha tenido por falta de controles, que es lo que tendríamos nosotros que entrar a modificar. A mí no me gusta el tema del manejo público, que sean los alcaldes, los gobernadores, los secretarios de salud, los que manejen los dineros y los recursos de la salud, porque la puerta de la corrupción va a ser bastante grande. Si hoy hemos tenido corrupción, el sistema es peor. Yo tengo diferencias en eso, comparto lo de los giros directos, comparto lo de la eliminación de la integración vertical, pero en el tema de los giros, como lo trae el proyecto de ley, no tiene controles, no tiene procesos de auditorías reales y eficientes, y eso es lo que habría que implementar. Hay diferencias ostensibles. Claro. Y nosotros siempre hemos considerado que se requiere una reforma a la salud, pero esta reforma que presenta el gobierno no es la que necesita el país. Pero eso es parte del debate, eso es lo que queremos hacer, esa confrontación con el gobierno, concertar lo que sea posible, mejorar lo que sea posible y quitar en mutuo acuerdo entre las partes y con los actores, para decirle al país de verdad, entre todos, bueno, mandarle un buen mensaje, aquí hay una reforma que puede empezar a solucionar la crisis de la salud en Colombia. Pues muy bien, es el senador Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Séptima. Senador Pinto, gracias. A ustedes muy amables por la invitación. 10:38, doctor Andrés Vecino, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Hola Juan Camilo, buenos días. Gracias, doctor Andrés Vecino es investigador de salud pública de la Universidad Johns Hopkins. Por supuesto, ha estado muy activo opinando sobre este decreto. La primera pregunta se la quiero hacer muy general. ¿Cuál es su primera impresión de este documento, el documento 0858? Pues mire, Juan Camilo, yo creo que el decreto no se puede desvincular de dos cosas. Por un lado, la elección del senador Pinto, con quien nos estaba hablando como presidente de la Comisión Séptima. De alguna manera, esa es una forma del gobierno de decir, si no me van a pasar la reforma, entonces la va a pasar por vía decreto. Lo cual genera la pregunta de ¿y por qué no la pasaron por decreto en primer lugar? ¿Cierto? Sí, ¿por qué no pasan por decreto todas estas cosas desde hace 3 años en vez de habernos puesto en esta discusión sobre reforma? Es por un lado. Por otro lado, no se puede despegar de la erradicación del presupuesto general de la Nación. Porque en el presupuesto general de la Nación sube el presupuesto en el rubro aseguramiento en 17%, cuando el promedio de incremento en el rubro de funcionamiento es 11%, sube de 63.5 a 76.9 billones de pesos. Entonces yo lo que siento es que aquí primero crean el espacio en el cual incrementan el rubro de aseguramiento, el cual pues ojalá fuese
a la UPC, que es lo que necesitamos, pero posteriormente en este decreto, en uno de los últimos artículos, el número del 2.11.3.3, dice que los recursos que tiene la ADRES, que incluyen los de aseguramiento, serán utilizados para implementar todas estas medidas, que incluyen temas de infraestructura, incluyen temas de equipos básicos en salud. Entonces, de alguna manera, lo que en últimas puede terminar pasando, y ese es mi miedo, es que efectivamente la plata del aseguramiento, la plata con la que hoy se pagan las consultas, las cirugías, los medicamentos de la gente, pasen a ser utilizados para compra de infraestructura, para pagar equipos básicos y otras, digamos, funciones, que en un año electoral, además, pues, tiene una relevancia diferente. 19, esto es según cálculos de quién, 19 billones de pesos, doctor Vecino. De 63 a 76 billones de pesos es el cambio en el rubro de aseguramiento del presupuesto general de la Nación radicado para 2026 versus lo que fue radicado en 2025. Pero es decir, ¿eso cuesta cambiar hoy el sistema o el modelo que implementarlo? ¿Cuánto cuesta cambiarlo? Bueno, entonces digamos que es similar el número, pero son cosas diferentes. El número que yo le doy es cómo cambió el rubro de aseguramiento en el presupuesto general de la Nación. Un tema diferente es lo que puede costar este modelo. La senadora Norma Hurtado hizo un ejercicio muy juicioso de tratar de calcularlo y puede ser alrededor de unos 16, 17 billones de pesos, básicamente una reforma tributaria fuerte. Los valores son similares, pero representan cosas diferentes, ¿no? De nuevo, a mí lo que me preocupa es que plata del aseguramiento que debería ser utilizada para los medicamentos de la gente vaya a ser utilizada para acciones como infraestructura, equipos básicos, cuyo efecto en salud puede ser bueno en algunos casos, no tanto en otros, pero que definitivamente sí tiene un efecto electoral importante. Cuando la gente lo escucha en esa cifra, lo primero que se pregunta, doctor Vecino, bueno, ¿qué cuesta 17 billones de pesos? Es decir, ¿para qué el gobierno tiene que sacar plata cambiando el sistema? Bueno, varias cosas. La formalización de talento humano en salud puede costar alrededor de 7 billones de pesos al año, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que hacer. Los trabajadores de la salud del país merecen esto, pero hay que saber de dónde se va a sacar la plata, ¿no? Y en la coyuntura fiscal en la que estamos es difícil. Entonces, este es un tema importante. La construcción misma de los CAPS, el presidente dijo que la mayoría iban a ser públicos, también necesita esa plata. El arreglo de la infraestructura hospitalaria, que también necesita ser renovada, también necesita plata. Hay una plata que uno también tiene que tomar y es cómo se van a compensar los pasivos, particularmente de la nueva EPS, que tiene participación, como usted recordará, del gobierno. Y otras partes son los servicios sociales complementarios que potencialmente se pagarían a través de este decreto. Entonces, todo eso puede sumar de nuevo entre 14 a 16, 17 billones de pesos, dependiendo de lo que se tome. Eso, digamos, es lo que se cuenta, es lo contabilizable. Pero hay otro problema, y es que en nuestro sistema de salud, quien toma el riesgo financiero es la EPS. Usted le da una plata a la EPS y la EPS tiene que pagar lo que sea por su cuidado de salud. Entonces usted paga 400.000 pesos al mes a su EPS y la EPS tiene que pagar su tratamiento de 30 millones de pesos. Sí, así es como funciona. El gobierno se desentiende de alguna manera del costo de los servicios de salud. Como la configuración cambia y ahora entonces pasa a ser totalmente giro directo, esa función de aseguramiento, esa función de responsabilizar a las EPS por el riesgo financiero se retira. Entonces las EPS tienen una lista larga de funciones que tienen que hacer, que son de coordinación, de gestión, pero no tienen la plata ellas mismas. Y entonces alguien más tiene que ser quien absorbe el riesgo financiero. Y como las EPS no lo absorben, quien tiene que hacerlo es la ADRES. El problema es que la ADRES es mucho menos flexible. Las EPS han estado sacando plata de capital y al mismo tiempo también restringiendo servicios de salud los últimos 2 años por cuenta de los problemas de la UPC. Pero la ADRES no va a hacer eso. La ADRES simplemente va a decir no hay plata y ya.
porque eso es plata que viene del presupuesto general de la nación. Y esa rigidez, que es dura, va a impactar finalmente a los servicios de salud que reciben las personas. Sí, doctor Vecino, es decir, para la gente, para que lo entienda, entraría un modelo que según sus investigaciones es un modelo quebrado, que no tiene plata para implementarse. Es un modelo que por un lado está recibiendo, pareciera recibir plata, que nos dijeron por mucho tiempo que no había, ¿cierto? Si es que la plata del presupuesto general de la nación termina destinándose a esto. Y es por otro lado un modelo que va a generar más gasto y más ineficiencia. Y entonces en un momento en el cual estamos tan urgidos de dinero, donde de cada 100 pesos que llegan, que se pagan de UPC, se gastan 110 o un poquito más, lo que termina pasando es que, digamos que estresamos más al sistema, porque hay simplemente menos control de gasto para una cantidad determinada de recursos. Y recursos que se deberían estar utilizando en otros temas, como aseguramiento, los estamos usando en equipos básicos en salud, que tienen una función para unas poblaciones, pero no para todo el mundo. Y eso, y eso lo que implica es que, pues por supuesto, hay menos recursos para aseguramiento y esa plata termina siendo usada en unas estrategias que, hay que decirlo, como los equipos básicos, son electoralmente más, tienen más efecto electoral, porque la gente pues llega, ve que llega el médico a la casa, eso digamos que eso puede tener un efecto electoral, pero en salud necesariamente no tiene un efecto, no tiene un efecto tan importante, especialmente si son poblaciones relativamente urbanas o móviles. Le iba a preguntar, doctor Vecino, al final nos están viendo usuarios, todos somos usuarios del sistema de salud, todos somos pacientes. Y en esta, además del tema, que es un tema el que tocamos ahorita técnico y de financiamiento, que es un tema importante obviamente, pero también la otra parte es, lo que el usuario se está preguntando es cómo a partir de hoy, de un decreto que cambia el sistema, el modelo de atención en salud, cómo me va a cambiar a mí. Y la primera pregunta, tengo una urgencia, ¿esto va a seguir igual? ¿Tengo que ir a un hospital? En el hospital me hacen el triage, en el triage me remiten al médico general, el médico general me dice qué tengo que tomarme, o al especialista en su debido caso. En principio, si tiene la urgencia es lo mismo, parecería ser, por lo que parece estar en el decreto. Si usted, aparentemente usted ahora tiene que ir a un médico en un CAP, ¿no? Ahora, yo dudo que en 6 meses logren implementar esto, la verdad lo dudo. Pero digamos que un poco eso es lo que implica que en 6 meses estarían implementando el tema de los CAPs, usted tiene que ir a su CAP, y a partir del CAP, digamos que usted avanza de acuerdo a sus necesidades. El tema es que, ¿dónde están las capacidades para hacer los CAPs? ¿No? A las entidades territoriales les dieron muchas más responsabilidades, pero al mismo tiempo no les dan la plata, porque la plata se centraliza en la ADRES. Entonces, en últimas, hay un montón de promesas acá que no parecen ser operacionalizables. Y yo tengo preocupaciones por un aspecto específico, y es por un lado, como le digo, si hay menos plata disponible, pues hay menos servicios para la gente. Pero otro tema importante es que se le diluye la gobernanza del sistema, porque si la EPS ya no es la aseguradora, sino que gestiona, canaliza a los pacientes, etcétera, entonces, ¿a quién le pone usted la tutela? Se la pone a la EPS, se la pone a la ADRES, se la pone al Consejo Territorial, se la pone al ente territorial, se le pone al hospital. O sea, realmente no queda claro porque como las funciones se dispersan, las responsabilidades también. Y ese es otro tema que puede afectar también directamente a la gente. Yo diría que son esos dos temas. Uno, por un lado, quién se hace cargo de la gente, y por otro lado, que la plata no alcance. Si la plata no alcance, pues no tenemos suficientes servicios. ¿Las citas médicas, doctor Vecino, cambian? ¿Pedir citas médicas? No es claro, pero uno supone que usted tendrá que sacar la cita en el CAP, en el Centro de Atención Primaria, que o se reestructurará o se construirá de nuevo. Eso es un poco que es un poco de, digamos, lo que ya estaba ocurriendo antes.
Tal vez un poco el cambio es un poco ese más en el funcionamiento interno, que eso sí termina afectando a la gente. Por ejemplo, en las transferencias y contratransferencias no es claro cuándo es que usted es remitido a un nivel superior. No es claro, por ejemplo, cómo asegurar que el médico que usted lo ve en el CAP efectivamente resuelva su problema, porque esa es la idea de un CAP, ¿no? Así son los CAPs en Europa en general. Usted va y le resuelve el problema. Aquí no es claro eso cómo se está logrando. Entonces, como le digo, hay mucho discurso, digamos, que suena bonito, pero la pregunta siempre es cómo esto se va a implementar para que a la gente le vaya bien, no le vaya mal. Claro, 10:51 minutos de la mañana. Es el doctor Andrés Vecino, investigador en salud pública de la Universidad Johns Hopkins. La otra discusión es que, pues esto debería, como dicen muchos críticos, estar sujeto a aprobación del Congreso y se pasó por decreto. Frente a este debate, ¿usted qué tiene por decir, doctor Vecino? Mire, yo no soy abogado, Juan Camilo, entonces esa parte me queda a mí un poco más complicada de decir. Sin embargo, la discusión desde el inicio, desde 2022, sobre la reforma y de la constitucionalidad de la reforma era detrás de un tema específico, habían otros, pero había un tema específico que era la libertad de elección. Entonces, no me queda claro en la configuración de las redes o en la adscripción a los CAPs, en qué nivel se puede restringir esa libertad de elección. Entonces, en la medida en lo que eso pueda pasar, sí puede ser, digamos, un tema que constitucionalmente es relevante, según entiendo de los constitucionalistas con los cuales he hablado, pero también no sé hasta qué punto, digamos, eso es con respecto a lo constitucional. Ahora, con respecto a lo legislativo, dado que se toman a las CPS y se les cambian sus funciones por vía administrativa, es posible que eso también sí tenga un impacto, digamos, importante y que la autoridad judicial lo tumbe. 10:52. Doctor Vecino, gracias. Sí, gracias a ustedes.